Hola, seguramente en tu proceso de aprendizaje de inglés, tú te has visto en la situación donde te gustaría preguntar el precio de algo en inglés, ya sea que te encuentres en el supermercado o en algún otro tipo de tienda porque necesitas comprar ropa, zapatos o cualquier otra cosa. Pero no sabes cómo hacer esa pregunta o quizás sí sabes, pero estás algo inseguro. Quédate hasta el final de esta lección, toma nota y practica conmigo porque hoy aprenderás las diferentes maneras de cómo preguntar por el precio de algo en inglés. ¿Cómo tú dirías precio en inglés? Precio se dice price, price. Ahora, si tú necesitas el precio de algo, piensa en el verbo necesitar, que es need. I need the price. I need the price. Yo necesito el precio. Si tú quieres el precio, piensa en el verbo querer. Want. I want the price. I want the price. Quiero el precio. En una dices necesito el precio y en la otra dices quiero el precio. I need the price. I want the price. Ahora, si necesitas decir lo siguiente, por ejemplo, necesito saber el precio. Ya sabes cómo decir necesito el precio. Ahora quieres decir necesito saber. Entonces vas a pensar en el verbo saber o conocer, to know. Y esto sería de esta manera. I need to know the price. Necesito saber o conocer el precio. Si quieres decir quiero saber o quiero conocer el precio, siempre usas la misma estructura y dirías I want to know the price. I need to know the price. I want to know the price. Ahora, si quieres formular la pregunta, simplemente haces uso de what. What. ¿Cuál es el precio? What is the price? What is. Este lo contractamos y decimos como what. What's the price? ¿Cuál es el precio? What's the price? Y si simplemente quieres señalar, por ejemplo, de eso, entonces tú usarías that. That. What's the price of that? Por ejemplo, what's the price of that t-shirt? ¿Cuál es el precio de esa camiseta? What's the price of that t-shirt? Si a lo que te refieres no está allá, sino que está acá, entonces utilizas this. Recuerda, that es para ese, this es para este. Entonces sería como, what's the price of this t-shirt? Si tú tienes ya sea la camiseta o cualquier otra cosa, la tienes contigo o la tienes en tus manos. Entonces tú preguntas como, what's the price of this? ¿Cuál es el precio de esto? O what's the price of that? ¿Cuál es el precio de eso? Bien, ya sabes una de tantas maneras de cómo se puede preguntar el precio de algo. Pero la que te voy a enseñar a continuación es más común y es mucho más fácil. Es la que se usa mayormente y esta es con el uso de how much. How much, how much, cuánto, how much. Y tú, por ejemplo, formularías la pregunta de esta manera. Si te refieres a algo que lo tienes contigo en tus manos, tú dirías, how much is this? How much is this? Si te refieres a algo que está allá, dirías, how much is that? Siempre recuerda, hacemos uso del this o that. This, that. How much is this? How much is that? ¿Cuánto vale o cuánto cuesta esto? ¿O cuánto vale o cuánto cuesta eso? Si quieres ahora hacer una pregunta en plural, sería en vez de is, vamos a usar are. Y diríamos como, how much are these? How much are those? How much are these? How much are those? Ahora, si tú quisieras saber o preguntarle a una persona cuánto pagó por algo, entonces ya entendemos que hacemos uso del how much. How much. Queremos saber cuánto pagó o cuánto gastó. Acá vamos a pensar acerca del verbo pagar. ¿Cuál es el verbo pagar? Pay. Y como es una pregunta en pasado, hacemos uso del auxiliar did y decimos how much did you pay? ¿Cuánto pagaste? How much did you pay? Hacemos uso del auxiliar did y el verbo lo mantenemos en presente. Pero esta es una oración en pasado, donde acá decimos o preguntamos ¿cuánto pagaste? How much did you pay? ¿Te ha pasado que estás en una conversación y necesitas volver a hacer la pregunta porque no te entendieron o no te respondieron?
Ahora, tú no quieres repetir exactamente la misma estructura. Acá tienes una opción adicional y podría ser como how much was it? En este particular, el pronombre it reemplaza eso de cuánto es lo que pagaste. Entonces no decimos how much did you pay, sino que decimos how much was it? Was, porque es pasado. Was es el pasado del verbo to be, que es is. Entonces, en vez de decir is, porque no es en presente, sino que es en pasado, decimos was. How much was it? Si fuera en presente, entonces la estructura, en vez de decir was, vamos a decir is. How much is it? How much is it? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Es decir, ¿cuánto te tengo que pagar en presente? How much is it? Que esto sería, por ejemplo, en una oración ya más completa, sería how much do I have to pay? How much do I have to pay? How much is it? Si quisieras, por ejemplo, hacer la pregunta de esta manera, ¿cuánto gastaste? Que es algo similar a decir cuánto pagaste, pero acá en vez de usar el verbo to pay, vamos a hacer uso del verbo spend. Y sería de esta manera, con el verbo o con el auxiliar did. How much did you spend? How much did you spend? ¿Cómo tú dirías etiqueta de precio? Esto se dice en inglés como price tag. Price tag. Las etiquetas de precio las encontramos en todos lados siempre que vayamos de compra. Las vamos a ver. Y en algunos casos, estas etiquetas de precio tienen un descuento. Entonces a ti te interesaría saber cuál es el precio final. Entonces podrías hacer la pregunta de esta manera. What's the final price? What's the final price? Descuento se dice discount. Discount. Entonces a ti te interesaría saber cuánto es el precio final después del descuento. Hay diferentes maneras. Aquí te explico una. How much is the final price after discount? How much is the final price after discount? Recuerda que si no quieres repetir la misma estructura, tú puedes ocupar el pronombre it y podrías decir how much is it after discount? How much is it after discount? También podrías hacer uso del can y decir can you please tell me how much is this? Can you please tell me how much is this? ¿Puedes por favor decirme cuánto vale esto? Acá otra manera, por ejemplo, de preguntar. Muchas veces los precios no incluyen impuesto. Entonces tú podrías decir, I would like to know how much is this with taxes. With taxes. I would like to know, me gustaría saber. How much is this with taxes? ¿Cuánto es el precio final o cuánto vale esto con los impuestos? O es decir, impuestos incluidos. Well, I hope you enjoyed this lesson. Before I say goodbye, I'd like to give you a piece of advice. Stick to one specific lesson and make sure you understand it very well before you move on to the next one. Thank you for your time. I'll see you in my next video.